tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAC S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar sobre el proyecto de ley que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa para aumentar la jornada laboral a 12 horas. Este es el proyecto de ley 21.182, que propone reformar los artículos 136, 142, 145 y 145 del Código de Trabajo para extender la jornada laboral de 8 a 12 horas. Este proyecto tiene muchos defensores, pero también mucha gente que está en contra. Y para aclarar dudas sobre el proyecto es que hoy vamos a abordar este tema aquí en Una Mirada. Nos acompaña en este primer bloque María Leonela Artavia Jiménez, quien es académica de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Bienvenida una vez aún más a Una Mirada. Muchísimas gracias, doña Maribel. Un gusto estar acá con ustedes. Como conversábamos, este es un proyecto de ley que viene circulando hace bastante tiempo en el entorno legislativo. No obstante, pues ya parece haber cobrado nuevas fuerzas y pues está siendo discutido en aras de llevarlo a votación en el plenario legislativo. Tal vez si antes de hablar sobre los pros y contras de ese proyecto, usted nos puede dar una pincelada sobre de qué estamos hablando con este proyecto. Sí, a grandes rasgos lo que se trata es de una modificación al Código de Trabajo, como usted lo enunciaba, para poder ampliar las jornadas laborales, pasar de la cantidad límite de 8 horas, ¿verdad?, la jornada ordinaria, a 12 horas por día. Eso es a grandes rasgos lo que busca este proyecto de ley, ¿verdad? Debido a que en la Constitución Política está establecida como una jornada máxima las 8 horas, ¿verdad?, de jornada ordinaria, y que también está estipulado en el Código de Trabajo, es preciso actualizarlo o más bien modificarlo para poder hacer eso de una forma legal en el país. Entonces, de eso es lo que trata este proyecto de ley. La idea entonces es ampliar de 8 a 12 horas la jornada con disfrute de 3 días libres, ¿es así? Ajá, por eso la han enunciado como la jornada 4x3, porque lo que propone es un esquema de trabajo de 4 días, de 12 horas, para lograr un total de 48 horas, y eso nos dejaría 3 días libres a la semana. También consultando alguna información, también hace efectiva la posibilidad de que el patrono contrate personal por temporadas. En realidad, como está en este momento, lo que busca, vamos a ver, el texto inicial, a no ser que sea un sustitutivo al cual todavía no tengamos acceso a un nuevo documento que verse sobre la misma modificación, en realidad lo que busca es una ampliación de las 8 a las 12 horas, ¿verdad? Que hay justificaciones de que va a permitir una mayor contratación, etcétera, ya eso es como otra cosa, pero en realidad la esencia del proyecto es lo de las jornadas, la cantidad de horas laboradas al día, ¿verdad? Que no es cosa menor. Ya solo eso es un cambio enorme, ¿verdad? Un salto cualitativo en cómo se han venido llevando las condiciones laborales, al menos de forma legal, porque sí que hay personas que están trabajando 12 o más horas por día, ¿verdad? Pero no es un tema menor el que solo sea una modificación de 8 a 12 horas. Ok, ahora, eso es lo que se quiere modificar actualmente, ¿qué es lo que establece nuestro código en materia laboral en términos generales? Porque hay muchas cosas que hablar sobre el código. Claro, pero es enorme. Es enorme, sí. Relacionado con las jornadas, establece que la jornada ordinaria está para 8 horas, ¿verdad? Que también la diurna, que también hay una posibilidad de trabajar jornadas mixtas y nocturnas. Eso sí, eso implica el pago de horas extra, que lo que pasa es que la hora extra tiene un costo adicional de un 50%. Entonces, sí, en lugar de que sea el mismo monto, es un 50% más del monto base, ¿verdad? El salario base. Entonces sí que sale más caro en esquemas de producción ampliados, ¿verdad? Y ya a grandes escalas. Pero el Código de Trabajo enuncia, ¿verdad?, esta jornada ordinaria de 8 horas, jornadas mixtas y la capacidad también de jornadas nocturnas incluso, ¿verdad? Lo que pasa es que ya estipula otras condiciones, porque si es una jornada mixta, lo que buscamos es que las personas no estén trabajando más de 12 horas al día, ¿verdad? Y que tengan una remuneración extra por esas 4 horas de diferencia, y que en las condiciones nocturnas no puede ser las mismas cantidades de horas, ¿verdad? Sino que hablamos en estas jornadas nocturnas de unas 6 horas. Entonces eso es como lo que establece el Código de Trabajo en materia de jornadas, que es esto lo que está justamente en juego, por así decirlo, en discusión en este momento. En Costa Rica la jornada laboral es de 48 horas.
Sí, hablamos de un rango que va entre los 40 y 48 horas, aunque tenemos en general el 58% de la población trabajadora que está trabajando más de 48 horas, ¿verdad? Es una gran cantidad de personas que ya están trabajando más de las 48 horas a la semana. Y eso también, el límite es de 48 horas a la semana, nadie debería estar trabajando las más, y sobre todo en un entorno asalariado, ¿verdad? Porque todavía cuando es por cuenta propia o cuando son actividades de otro tipo, pues están lejos de esa legalización que es para cuando tenemos un patrono, ¿verdad? Pero cuando se trata de tener un patrono hablamos de no más de 48 horas a la semana. Sí, no obstante, una de las críticas es que en Costa Rica es uno de los países de América Latina donde más se trabaja en jornada laboral, porque estamos en segundo lugar después de México e incluso en Europa la jornada laboral es de 32 a 36 horas, incluso ellos están discutiendo en bajarla un poco. Ajá. Eso es lo interesante, porque cuando uno ve la exposición de motivos del proyecto de ley, lo que enuncia es la necesidad de ese sector empresarial, sobre todo el industrial, de trabajar 24/7. Y lo que es cierto es que el Código de Trabajo ya lo permite, ¿verdad? Si hay rotaciones de personal, etcétera, pueden perfectamente cubrir las 24 horas del día. Entonces eso es como interesante y vale la pena preguntárselo y cuestionarlo, ¿verdad? Lo otro es que definitivamente somos un país que trabaja muchas horas, ¿verdad?, a la semana. Somos, como usted lo ha anunciado, en América Latina después de México. Dentro de la OCDE somos de los países que más horas laboran, ¿verdad?, a la semana. Entonces, conviene preguntarnos si el tema de productividad, ¿verdad?, y relacionado con estas empresas y se soluciona con trabajar más horas, ¿verdad? Si ya de por sí tenemos las posibilidades legales para hacerlo y si ya de por sí estamos trabajando muchas horas en promedio. Sí, eso es simpático porque usted decía que en promedio más bien la gente trabaja más de esas 48 horas, lo cual no es recomendable desde ningún punto de vista. Incluso, como yo mencionaba, en Europa e incluso también en Estados Unidos hay, ¿verdad?, diferentes gestiones para disminuir un poco la jornada laboral de manera que la gente pueda tener más tiempo para su descanso y para su disfrute familiar. Es que justamente eso es muy importante y yo creo que debemos informar, ¿verdad? Y nuestra responsabilidad desde la UNA es esta, también informar a la población sobre la realidad de las cosas, porque aunque se habla de que este proyecto de ley 4x3, el nombre podría ser engañoso, se parece a proyectos de ley o a iniciativas de políticas ya llevadas a cabo en otros países europeos, que son lo mismo, pero es que es muy distinto una jornada de 4x3 con 8 horas o incluso 6, que es lo que se está abordando en esos países, a 12 horas, que te consume la mitad de tu día y sin contemplar, bueno, para nadie es un secreto, el caos vial de nuestro país, los tiempos de transporte, ¿verdad?, de traslado, todo el tema de cuidados, ¿verdad?, que sobre todo recae sobre las mujeres, está debidamente demostrado en las estadísticas. Y eso no está contemplado, ¿verdad? Y sí que es muy diferente lo que se está proponiendo en España, en otros sitios que acá. Y también los motivos, porque se habla de lograr una mayor productividad, ¿verdad?, en la fuerza de trabajo, trabajando menos y sosteniendo el mismo salario, ¿verdad? No es que habrían reducciones de salario por trabajar menos horas. Entonces, puede ser muy engañoso y a mí me parece muy importante formarnos adecuadamente porque definitivamente no es lo mismo este proyecto de ley que se está presentando en nuestro país a otras iniciativas a nivel mundial, ¿verdad? Que también si tocamos este tema de los tiempos de vida, doña Maribel, eso es muy importante, ¿verdad? El trabajo tiene un rol central en la vida de las personas, ¿verdad? En las condiciones en que estemos laborando, no quedan aisladas del resto de nuestra vida, sino que permean, ¿verdad? Es lo que situamos nosotros y nosotros como una actividad que organiza la vida, ¿verdad? Y en la medida en que tengamos buenas condiciones o malas condiciones o que estemos trabajando jornadas extenuantes, así va a ser nuestra vida, la va a permear definitivamente. Sí, los defensores de este proyecto de ley del 4x3 dicen que como el objetivo general es como flexibilizar la jornada para modernizar un poco la dinámica de trabajo en el país y flexibilizar para aumentar la productividad. Pero, ¿qué tanto puede aumentarse la productividad con gente que definitivamente no es lo mismo trabajar 8 que 12 y la productividad, pienso yo, no debe ser la misma? No, no hay una demostración, ¿verdad?, de que sea así. Además,
tampoco, vamos a ver, no se puede demostrar que trabajando más horas van a ser más productivos. Más bien la tendencia y empíricamente lo que se ha demostrado es que trabajando más horas somos menos productivos, uno, ¿verdad? Y dos, es interesante porque, vamos a ver, la exposición de motivos lo que dice sobre esta modernización es que se han presentado muy pocos proyectos de ley relacionados con el tema en los últimos años y que conviene modernizar y estar a tono del entorno de flexibilización laboral, lo cual no es una mentira, es cierto, tenemos todo un entorno de flexibilización laboral, sobre todo a partir de los años 70 para acá, pero lo que conviene preguntarnos es qué tanto esto es una modernización, ¿verdad? Exacto. Cuando nos estaríamos devolviendo 100 años, podríamos hablar a luchas laborales de esa época en torno a una jornada de 8 horas con otros tiempos totalmente, donde no teníamos esas horas en traslados o el mundo que tenemos ahorita un siglo después, primero, ¿verdad? Segundo, ese entorno de flexibilidad hay que cuestionarlo, ¿verdad? Porque se ha demostrado y la CEPAL lo ha dicho, a partir del 2015 tenemos peores condiciones laborales en toda América Latina, ¿verdad? Entonces, estar a tono con esa flexibilización laboral es lo que le conviene al país. Eso es lo que tenemos que buscar en términos de lo que la gente necesita para estar mejor, ¿verdad? Definitivamente no, ahí sí que se lo podemos decir con propiedad, no. Y también conviene prestarle mucha atención a esta exposición de motivos, porque si de modernización se habla de las leyes del trabajo, la regulación del trabajo, yo me pregunto, y tengo tiempos preguntándomelo, cómo es posible que no se haya presentado ningún proyecto para regular las condiciones, por ejemplo, de las plataformas digitales, exacto, ¿verdad? Tenemos desde el 2015 más o menos entra Uber al país y es la fecha en que no hay una regulación en ese sentido. Entrevistamos, trabajamos con esta población, les preguntamos sobre sus condiciones de trabajo, son altamente precarias y además, si hay un accidente, nadie se hace responsable, ¿verdad? Además, sabemos de personas repartidoras que han fallecido y no hay quien se haga responsable, aunque hay otros países donde ya se ha regulado y se le han puesto las reglas claras a las plataformas. Que además esto es muy importante porque estamos hablando de que estamos en un entorno de esta revolución tecnológica, donde las plataformas digitales van a ser cada vez más la forma en que se va a presentar el mundo del trabajo. Y entonces, si hablamos de una modernización, a mí me parece que deberíamos estar preocupados por estas cosas, ¿verdad? Y no vamos a ver, devolvernos hasta un siglo, ¿verdad?, en este tema. Pues esa misma preocupación la comparten muchas personas, sobre todo en la Asamblea Legislativa donde se está discutiendo el proyecto. Una Mirada conversó con Gilbert Jiménez, quien es diputado del Partido Liberación Nacional, quien comentó a Una Mirada un poco sobre el estatus del proyecto de ley 21182. Él indicó que como bancada los liberacionistas deben analizar los pros y los contras de este proyecto para poder tener una posición clara que lleven como bloque al plenario legislativo. Efectivamente, el proyecto entró en un proceso de análisis, reflexión y de consulta a todas las instancias, tanto a la Cámara de construcción, cámaras de industrias, cámaras empresariales, sindicatos, gremios y grupos. Hay oposiciones, hay grupos a favor, grupos en contra y tenemos una diversidad de situaciones. Generalmente podemos decir que ahorita está casi que en un stand-by, ¿verdad? No podemos decir que el proyecto está con un avance hacia un acto positivo o un acto negativo, pero no obstante sí encontramos pros y contras que llevan a que tengamos que hacer un análisis muy exhaustivo. No queremos que los derechos laborales se sientan que están siendo atropellados y se dice que este proyecto pues viene a atropellar las 8 horas de ley, ¿verdad?, que establece el Código de Trabajo y que fue una lucha muy grande que dieron en el pasado y que si esto se da, pues estaríamos golpeando muy fuertemente los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Que las jornadas en la mayoría de países de desarrollo han tendido a una disminución y no a un aumento y que aquí estaríamos llevando un aumento en donde el cuarto día o el día libre que tendría, digamos, el quinto día, ese día sería un día para descansar, para dormir y no para realmente calidad de vida. Entonces, como le digo, hay esa situación y ahí es donde nos encontramos. Digamos que en estos momentos tenemos una situación de análisis completa, ¿verdad? Donde estamos participando con los diferentes actores. Nos falta la ministra de Trabajo, que también va a venir a una audiencia,
para poder como fracción tomar una decisión. La fracción en este momento no tiene todavía ninguna decisión, ¿verdad? Ni inclinada a favor, ni inclinada en contra. Habrán algunas comentarios, observaciones e ideas que sí se han analizado. Y el gobierno también había establecido presentar un proyecto sustituto, el cual todavía tampoco se ha entregado. Esas mismas dudas las tenemos todas las personas que hemos escuchado hablar sobre este proyecto del 4x3. No podemos negar que es tentador para muchas personas el hecho de trabajar 4 días y tener 3 días libres, pero ¿a costa de qué? Porque yo no sé usted, Leonela, pero yo trabajé 2 años en teletrabajo, no se trabajaban 8 horas al día, se trabajaba mucho más, ¿verdad? Porque uno perdió pues toda la noción del tiempo y demás. Y los días de 10 y 12 horas eran simplemente extenuantes. Como decía el diputado, ¿verdad? Llegaba uno al viernes y ya el viernes era difícil cumplir con esas horas porque eran demasiadas horas de exposición al computador. Y así debe ser también, o sea, no, ¿verdad? No es solo qué rico, sí, trabajo 12 horas y tengo 3 días libres, pero ¿a cuenta de qué? O sea, el impacto, por ejemplo, en el tema de la salud debe ser muy importante. Claro, aquí primeramente a mí me parece que hay que diferenciar, ¿verdad? Porque claro, estas jornadas en teletrabajo han sido extenuantes y a todos nos pasó que nuestra jornada se transformó de ser de 8 a ser hasta 12, 14, dependiendo, ¿verdad? Sí. Sin embargo, es que es muy distinto cuando tenés un proceso de trabajo, de teletrabajo, cuando por ejemplo estás en una fábrica o estás en el sector industrial, ¿verdad? Entonces, estas condiciones de agotamiento son incluso distintas, ¿verdad? Y mayores. Y además, creo que puede haber, claro, un sector tentado a realizarlo, pero ¿quiénes serían? Definitivamente no van a ser esas personas que tienen responsabilidades de cuidado, ¿verdad? En sus casas, o esas personas que se enfrentan a un caos vial cada vez que viajan a sus trabajos, que es una gran cantidad de personas. Entonces, ese tema creo que tenemos que tener la capacidad de diferenciar entre los diferentes puestos de trabajo y de diferenciar entre las diferentes modalidades y no creer que lo que es bueno para mí va a ser bueno para todas y todos, ¿verdad? Entonces eso es como muy importante y se necesita como esa solidaridad para una decisión tan grande. Por supuesto, hay toda vamos a ver, todo un análisis en torno a cómo estas jornadas extenuantes, porque se les puede decir así, ¿verdad? Pueden afectar la calidad de vida de las personas, ¿verdad? Pueden afectar su salud y pueden afectar también su vida, ¿verdad? Vamos a ver, si fuera por nada más pensar, ok, son 48 horas, pero te quedan las demás horas libres de la semana, sería como una contabilidad muy sencilla. Sin embargo, tenemos que saber que las personas necesitamos descansar cada día, ¿verdad? Que no es como que el sueño se pueda acumular y tenerlo todo el fin de semana y pasarnos durmiendo todo el fin de semana y además todos los tiempos familiares, ¿verdad? Entonces sí, hay toda una demostración en torno a esta afectación en términos de salud, ¿verdad? De hecho, es de lo que más preocupa, se señala desde la OIT y desde diferentes organizaciones relacionadas con este tema. Ha sido también lo que se ha demostrado, como te decía, desde hace un siglo, de por qué esas jornadas no deberían estar, ¿verdad? De sí, cómo claro, más bien la tendencia ha sido a disminuirlas, porque, o sea, yo no sé, a la gente le puede sonar muy tentador, pero usted imagínese, usted sale de su casa a las 6:30 de la mañana para entrar a las 8, más o menos pues, tiene que salir a esa hora por el tráfico, y ya no se quedaría hasta las 5, sino que tiene que quedarse hasta las 7, o sea, va llegando a su casa a las 8 de la noche, perdón, pero... Sí. A mí, por lo menos, esa idea no me gusta. Sí, yo creo que hay que preguntárselo, ¿verdad? Y que no es lo mismo pensar, sí, voy a tener 3 días libres, allá de estarlo viviendo y que ya sea una ley que rige para el resto del tiempo hasta que se revoque, ¿verdad? O algo suceda. Uno de los puntos más importantes sobre la discusión de este proyecto de ley del 4x3 es la reducción relativa de los salarios, porque no es lo mismo que usted trabaje 8 horas y si tiene que trabajar horas extra, ¿verdad? Se le pague al 50%, a que ya si usted trabaja 12 horas ya no le pagan horas extras, le pagan el mismo salario que ganaba antes, pero ya las horas extras desaparecen. Sí, eso es muy importante y yo creo que es de los principios que más la pena merecen ponerles y prestarles atención. En realidad nos encontramos con que el 40%, doña Maribel, de la población asalariada, ¿verdad?, está recibiendo pago por horas extra.
eso es una gran cantidad, ¿verdad? Es su derecho, además. Entonces, este 40%, si entra en vigencia esta ley, se va a quedar sin esa remuneración. Y no estoy siendo alarmista, es porque van a pasar a su salario base. Entonces, si bien es cierto, no se están tocando los salarios bases, si una hace un análisis, en realidad hay una reducción relativa, ¿verdad? Claro, entonces, a eso es a lo que nos referimos con este riesgo, ¿verdad? Enorme, y que yo no sé si la gente lo tiene claro, ¿verdad? Si ya de por sí, porque hay gente que dice, yo de por sí ya estoy trabajando las 12 horas, está bien, pero debería tener esa remuneración, y si no, usted tiene como todo el derecho de exigirlo, ¿verdad? Claro que no todos tienen las mismas posibilidades de que se les cumpla con un empleo de calidad, pero eso es lo que está en la ley. Entonces, esto significaría la reducción para ese 40% que en su mayoría están, o sea, que tienen una mayor concentración más bien en el sector secundario, que es el industrial, significaría una reducción de sus salarios. Entonces, sí, claro, usted va a trabajar 4 días, ¿verdad? Con este tipo de jornadas que ya usted les llevaba a hacerse como la idea de qué significa, a qué hora salir, a qué hora regresar. Y no solo eso, sino que además ese extrita que usted se estaba ganando ya no lo va a tener, ¿verdad? Su patrono, su patrona ya no está en la obligación de pagárselo. Así es como están las reglas, digamos, establecidas con este proyecto de ley, ¿verdad? Y creo que es algo muy importante, sobre todo cuando pensamos en un entorno de inflación en nuestro país, también de un costo de vida muy elevado. Exacto. Usted enfrentarse a todo eso con menos ingresos es complicado. Y el otro tema bien importante que usted mencionó, no quiero dejarlo de lado antes de ir al corte, el tema de el cuido, ¿verdad? O sea, la jornada, ya las mujeres trabajamos doble o triple jornada y ahora una de esas jornadas se va a extender. ¿Quién va a cuidar a los niños y niñas? Sabemos que debería ser un asunto compartido, pero la realidad es que no lo es. ¿Sí? Y además que independientemente si es compartido o no, mamá y papá también tienen que andar buscando quién les ayuda con el cuidado de los niños para irse a trabajar, ¿verdad? Pero entonces eso significa que estás metiendo, ¿verdad? Estás extendiendo 4 horas más ahí en que tenés que buscar quién cuide a esos niños. Claro, eso es de los temas más importantes. El cuidado es una actividad fundamental que sostiene la vida de todos y todas desde que estamos en el vientre de nuestras madres, es la verdad. Y sin embargo pasa invisibilizado y creo que ya debe pasar ese tiempo en el que las cosas no se ven, ¿verdad? Costa Rica, doña Maribel, tiene el primer lugar en términos de aporte de trabajo doméstico no remunerado en América Latina con respecto al PIB, ¿verdad? Sí, hablamos 25%. Más de un 25%. Es un montón. Y entonces, cuando vemos quién se lo reparte esa carga, sobre todo son las mujeres. Entonces, esto nos lleva a 2 cosas, por lo menos 2. Primero que si hay una tendencia a que las mujeres se nieguen a estas jornadas porque tienen estas actividades, y sí que hablamos de dobles jornadas porque las mujeres en su mayoría estamos trabajando en el sector llamado productivo y en nuestros hogares también tenemos un montón de cosas que hacer que no siempre se contabilizan, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, eso podría llevarnos a un desplazamiento de la fuerza de trabajo femenina, ¿verdad? Si ya los mercados de trabajo son discriminatorios para con las mujeres, así es, ver una tasa de desempleo 4 puntos por encima para las mujeres con respecto que son mucho más de 4 puntos porcentuales de diferencia en términos de desempleo entre hombres y mujeres, ya no se habla de eso, ¿verdad? Ver que las mujeres durante la pandemia fueron las que más perdieron empleo, dice esa discriminación en primer lugar. Entonces esto podría seguirse dando, pero es que además hay que preguntarnos cómo van a sostenerse la vida de esos niños y niñas si tampoco se está promoviendo una modificación en los centros de cuidado, no es algo que se haga de hoy para mañana, y que además no solo son niños y niñas los que se tienen que cuidar, ¿verdad? También hablamos de personas con discapacidad o personas adultas mayores. También. Entonces esto es una situación a contemplar, son 4 horas, no es cosa menor, y ahí estaríamos jugando también con todos los tiempos de descanso de las mujeres y también con las condiciones de vida de esas personas que requieren cuidado, ¿verdad? ¿Quién está cuidando a los adolescentes? Van a estar todavía 4 horas más solos, ¿verdad? Y solas. Todo eso hay que cuestionárnoslo. Sí, eso no se compensa con un día más libre. No, porque además vas a estar con deseos de descansar y no de estar, ¿verdad? Es un cansancio acumulado. Entonces, los tiempos de vida no precisamente se ordenan así como por
con esos límites tan estrictos, ¿verdad? Y en realidad creo que debemos de preguntarnos sobre la calidad de vida de las personas y el disfrute de esta vida, ¿verdad? De esto de que trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. Yo creo que deberíamos de estar buscando esto, que la gente tenga las mejores condiciones posibles en sus lugares de trabajo, y eso va a hacer que tengamos las mejores condiciones posibles en los hogares y por tanto en el país, ¿verdad? Es nuevamente este efecto multiplicador de la calidad del empleo o de un empleo precario que conduciría a otras precariedades. Sí, mucho que reflexionar en torno a este tema. No es nada más tener un día más libre, ¿verdad? Tiene una afectación en múltiples sentidos en la vida de la persona trabajadora. Definitivamente, creo que debemos de aprender ¿verdad?, a complejizar las cosas y no verlas como tan sencillo, y tampoco desde el individualismo de que a mí sí me sirve, ¿verdad? Y yo creo que hay que pensar a nivel agregado, ¿verdad? Cómo está conformado el mercado laboral, todo esto que hablamos de las jornadas, sobre quién está empezando más, a quién desplazaría, quiénes serían los grandes excluidos, y si en realidad esto mejoraría las condiciones de vida para la población, ¿verdad? ¿O en qué estamos pensando? En una mayor tasa de crecimiento del PIB, ¿verdad? Es algo que se estaría llegando a los hogares de las y los costarricenses. Hay que preguntárnoslo. Sí, no siento yo que todas estas preguntas se estén haciendo en el plenario legislativo. Se están haciendo en diferentes foros donde se está discutiendo el tema, pero deberían cuestionarse más este tema en el nivel legislativo para tomar una decisión acertada. Claro, porque al final son quienes se están representando, ¿verdad? No se están representando en ese lugar. Entonces, creo que el interés debería ser ninguno diferente a que los y las costarricenses tengan mejores niveles de vida, ¿verdad? Y eso nos lleva a plantearnos el desarrollo, no como esa palabra que tanto se dice y que no se busca de fondo, sino un desarrollo construido, ¿verdad? Podríamos hablar en este momento, dado este caso, desde los mercados de trabajo, ¿verdad? Hablamos de sí, mejorar en términos, en caso de que se diera, porque tampoco es que hay evidencia al respecto, pero de que a costa de una mayor tasa de crecimiento estemos cediendo en términos de desarrollo humano y sobre todo en el disfrute de la vida, ¿verdad?, de las personas, ¿verdad?, en el país. Y claro, quienes están en la política tienen la responsabilidad de velar por esto, ¿verdad? Claro. Y no otra cosa, debería ser Claro que común. Sí. Muchísimas gracias, María Leonela Artavia, de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, por su aporte. Vamos a seguir conversando sobre este tema de la flexibilización de la jornada laboral, que pretende que pase de 8 a 12 horas en el siguiente bloque, pero vamos a una pausa, quédese con una mirada que ya volvemos. Regresa usted a Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con el tema de la conveniencia de cambiar la jornada laboral actual de 8 horas a 12 horas. Un proyecto de ley 21.182 que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa. Son muchos los pro y contra al respecto de este proyecto, y para continuar hablando sobre este tema nos acompaña en este segundo bloque Shirley Benavides Vindas, quien es la directora de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Gracias por estar de nuevo con nosotros, Shirley. Muchas gracias, Maribel. Siempre es un gusto estar aquí compartiendo una serie de temáticas importantísimas para el país. Sí, este proyecto de ley ha generado mucha discusión, sobre todo por eso que mencionaba yo de la conveniencia de trasladar una jornada laboral de 8 a 12 horas. En el bloque anterior con María Leonela Artavia habíamos hecho como un repaso de en qué consiste el proyecto y cómo cambia lo que establece el Código de Trabajo y la afectación que esto puede tener para la persona trabajadora. Cambiar una jornada de 8 a 12 horas para tener 3 días libres que al rato no necesariamente se traducen en 3 días de disfrute, que es lo que la mayoría de la gente cree. Sí, de disfrute, incluso de disfrute familiar. Exacto. ¿Verdad? Que uno de los aspectos que se ha indicado es que usted va a tener 3 días para socializar con su familia y compartir. No sé si en las últimas versiones del documento, porque todavía no han circulado la última versión, pero en las anteriores en ningún lado ha dicho, y hemos determinado que son rotativas.
Eso quiere decir que no necesariamente en el momento que su familia está en la casa, sábado y domingo, por ejemplo, que es lo tradicional, le va a tocar a usted también estar con ellos. Puede ser que no. Entonces, son elementos... Imagínate. Sí, entonces más bien quedas sola o quedas haciendo una serie de labores que hay que hacer en el hogar, y entonces el trabajo siempre está, tal vez no remunerado en este caso, pero siempre hay una labor que hacer, especialmente como se dijo en la primera fase que hablaron ustedes dos, sobre la mujer particularmente. Las personas que proponen este proyecto hablan de una modernización de la jornada laboral para que sea más flexible y responda más a las necesidades del sistema productivo del país. Sí, ese es uno de los argumentos que la Cámara ha presentado y que el proyecto en sí incorpora. Lo que pasa es que, Maribel, ya existe en nuestra legislación, en el Código de Trabajo, la posibilidad de la jornada mixta y la jornada nocturna. O sea, que si el argumento es necesito tener a las personas trabajando 24 horas los 7 días de la semana, Eso existe. eso existe, eso lo permite el código, sí. Y se llama también el tema de las horas extras, que ya también ustedes lo analizaron. Entonces, es un tema que no se ha sustentado tampoco en cuanto a la productividad, porque en otros países de Europa, por ejemplo, que han sido los ejemplos que se ha estado discutiendo incluso a nivel de prensa, como el Reino Unido o España, se baja, es cierto, los días de jornada bajan, pero no se toca el salario. En el nuestro, si usted trabaja un día menos, ¿verdad?, se le va a rebajar el salario. Entonces, hay una gran diferencia porque incluso en estudios de especialistas en política pública y en temas de estos, como a nivel de la OECD, se ha demostrado que la productividad baja. Y no hay que irnos hasta ahí. Maribel, usted y yo, después de 10 horas de trabajo, Sí, no. ya estamos cansadas. Imagínense personas en una fábrica. Sí, el riesgo laboral es enorme. El riesgo laboral, la parte de toxicidad incluso depende de los insumos que utilicen. La exposición. Las exposiciones. Entonces, ese nivel de fatiga puede generarte accidentes laborales, puede generar incluso emocionalmente ese desgaste, que además luego salimos, y como ustedes también muy bien lo dijeron, con el nivel de tránsito de este país, duras 1 hora, 2 horas llegando a la casa, en realidad uno llega, me imagino, solo deseando ver una cama para tirarse, ¿verdad? Y esos son elementos que hay que considerar si lo que buscamos es mejorar la calidad de vida. Ahora, si lo que queremos aumentar es productividad, hay elementos que hay que entrarle, y el nivel educativo o el sector educativo es uno, la parte de innovación es otro. Todo el desarrollo tecnológico en la revolución 4.0, cómo se está insertando el país para hacerle frente a eso. Ahí es donde realmente la tramitología de este país, que es excesiva, ahí es donde hay que entrar fuertemente, sin desmerecer la calidad y los derechos por los cuales se ha luchado en este país a nivel laboral. Sí, una de las principales críticas, aparte de esa que mencionábamos, es que las personas no van a tener el derecho de elegir. Al inicio se hablaba de que sí, que iba a ser voluntario, pero como mencionaba alguien por ahí en un programa que vi, y sí, puede ser voluntario y puede que yo diga, no, yo no quiero trabajar 12 horas, pero entonces me despiden a mí, contratan a alguien que sí quiera trabajar 12 horas. Mari, es que además tenemos alrededor de un 14% de desempleo y además de un 43% de informalidad en el país. Eso quiere decir que, como usted lo acaba de decir, yo digo que no y hay una fila detrás mío. Entonces, muy fácil es sustituir por una cuestión de necesidad, ¿verdad?, de generación de ingresos para las familias. Porque tanto las personas desempleadas como las que están trabajando en informalidad tienen condiciones muy precarias, ¿verdad?, en cuanto a su calidad de vida y de sus familias. Entonces, por supuesto que habrá alguien que diga, bueno, es una manera de ganarme un pan un poco más seguro que el estar o desempleado o en la informalidad. Sí, sí, pero a un alto costo. Uno de los mayores costos que algo mencionábamos en el bloque anterior, pero me gustaría abordarlo en profundidad con usted, el tema de la afectación a la salud, definitivamente. O sea, perdón, pero gente, nosotros lo sabemos, o sea, sabemos que trabajar 8 horas ya de por sí, y además de eso perder 2 o 3 horas en el tráfico, es ya de por sí fuerte para la salud de la persona, ¿verdad? No solo física, sino también el tema del estrés y demás. Y ahora imaginarse 12 horas continuas de trabajo puede tener un impacto importante en la salud de las personas, física y mentalmente hablando. Sí, hay investigadores que ya han generado evidencia empírica, como Costa y Folkart, donde han definido que incluso para trabajar horas entre 9 y 12 horas
hay que contar con condiciones diferentes a las que usted y yo contamos en las 8 horas. ¿Por qué? Por los niveles de fatiga, por la toxicidad, ¿verdad? Que ya lo dijimos, que podría generarse, y que habría que garantizar que esa ampliación de los turnos cuenta con algunas condiciones básicas para que esa fatiga no genere más bien accidentes laborales o no genere un desgaste psicológico y emocional. Imagínense que es pasar en una fábrica o en una oficina también donde hay problemas psicosociales, ¿verdad?, entre los compañeros o con el jefe, y entonces estás inmersa en una situación muy compleja y que no sé, ahí con todo respeto a nuestros compañeros del Ministerio de Trabajo, si el Ministerio de Trabajo va a tener las condiciones y los recursos para dar un seguimiento a verificar que las condiciones que se quiere la gente, que necesitan los empleados y los funcionarios, se están dando en pro de no desmerecer la calidad de vida y de su salud. Ha habido especialistas de la OECD en política pública que también lo han dicho y que han definido que no podemos seguir así porque esto va a bajar más bien la productividad porque la gente tiene un proceso de desgaste mayor. El ser humano requiere todos los días pues, tener su espacio de descanso como su espacio de alimentación, como todos necesitamos, y en esos jornadas puede ser que no exista el espacio necesario para el descanso y para la alimentación tal cual se requiere. Eso tiene un impacto sobre la salud. Y como usted mencionaba, que no lo quiero dejar pasar, también hay reglamentación internacional sobre qué tantas horas puede una persona exponerse a cierto tipo de sustancias, ¿verdad? Que no es recomendable que exceda cierto número de horas. Si llevamos esto a 12 horas diarias para todos los puestos trabajables del país, pues habrá personas que estarán duplicando su exposición sobre todo si trabajan con algún tipo de químicos o, ¿verdad?, o materiales que pueden afectar la salud. Incluso el ruido. ¿verdad? El mismo ruido, sí. El mismo ruido, ¿verdad? Quienes trabajan en la parte de telefonía, por ejemplo, saben que tienen que trabajar ciertas horas porque si no va a haber un efecto directo sobre los oídos. Y entonces en eso yo creo que es importante levantar la voz a las condiciones, tanto a los derechos, pero también a las condiciones laborales de las personas, para no generar enfermedades laborales que vienen a raíz de las enfermedades laborales, que al final tienen también un costo para el país, porque eso va a ser impactado en el sistema de salud nuestro, tanto vía INSS como vía Caja Costarricense de Seguro Social, donde va a llegar la gente ahí con niveles complicados en su salud. Claro, claro. Y nuevas enfermedades que van saliendo a raíz de jornadas tan extensas. Es que ya con una jornada de 12 horas ya usted primero sacrifica, además del tiempo de familia y el tiempo de descanso, la gente que le gusta hacer ejercicio ya no lo puede hacer. Entonces ya eso tiene una afectación en la salud de la persona, porque estar muchas horas, y eso lo sabemos todos y todas, estar muchas horas de pie, sentado o en una misma posición, afecta tu salud física. Sí, además, imagínense que otra cosa que no hemos detectado en este momento, pero ¿qué pasa con las personas que tienen otro trabajo porque necesitan incrementar sus ingresos? Entonces va a decir, qué bueno, en lugar de salir a las 6 de la tarde, salgo a las 8, pero tengo 3 días para ir al otro trabajo. ¿Cuándo va a descansar? ¿Y cómo se va a controlar eso? ¿Verdad? Porque si los salarios no son los que están dando, porque el costo de vida en Costa Rica aumenta la gasolina, que tiene un efecto directo en todos los bienes y servicios, aumenta el dólar. Entonces hay una serie de condiciones que hacen que los costos de vivir en Costa Rica sean más, y hay que buscar especialmente en personas de niveles bajos, ¿verdad? Los primeros quintiles de la economía, buscar alternativas, y esto lo que va a hacer es que la gente va a irse a trabajar esos 3 días que queda, y entonces eso puede generar también condiciones. Sí, vamos a tener una población extenuada por trabajar muchísimas horas. De fatiga. Sí, con usted coincide el economista Leiner Vargas de la Universidad Nacional, quien explicó que ese tipo de jornada puede provocar trabajadores exhaustos que tendrán pocas horas de descanso y que poco aprovecharán los 3 días libres que tengan disponibles para estudiar o desarrollar su actividad, pues más bien incluso podrían buscar tener otro trabajo en esos 3 días y por ende pues trabajarían 24/7 toda la semana. Desde el punto de vista
digamos, de la salud de las personas tienen que seguir, digamos, cierto tipo de hábitos de vida, deben descansar apropiadamente, debe haber un ciclo en la vida también personal y familiar. Y es poco, desde el punto de vista, digamos, de la salud de las personas, es poco adecuado concentrar el trabajo en unos días y dejar el tiempo libre, digamos, abierto a otros días. Aquí no es que va a ser viernes, sábado, domingo, sí, puede ser lunes, martes, miércoles libre y el resto de la semana de trabajo. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, porque la verdad es que las personas o los seres humanos, digamos, no nacieron exclusivamente para el trabajo. Lo apropiado desde el punto de vista laboral es que la persona tenga tiempo para estar con su familia, para estudiar, para interactuar, digamos, con otros elementos de la sociedad, y que una jornada de 8 horas sea considerado, digamos, desde el punto de vista de su salud, lo más apropiado. Yo creo que por el lado de lo negativo que todo esto tiene, digamos, podríamos más bien tener un efecto contrario en la productividad del trabajador. Las personas que duermen bien, las personas que tienen una vida social activa, que pueden interactuar adecuadamente en su entorno familiar, que pueden recrearse, hacer deporte durante el día, en la jornada laboral se van a sentir mucho más confortables y van a poder dar muchísimo más de lo que darían en una jornada de 12 horas continuas. Así que yo personalmente soy del criterio que el país no debería dar este paso, a menos de que sea un paso en la dirección de reducir la jornada laboral. Muy importante dejar claro que el hecho de que usted trabaje más horas no significa que va a ganar más, porque eso también es una idea que anda circulando por ahí. Sino porque la posibilidad de las horas extras, por ejemplo, que ya se ha hablado de que es un buen porcentaje de quienes están trabajando, las que están percibiendo o tienen la posibilidad de percibirlas, se va a ir, porque esas 12 horas que usted va a trabajar ya están pagadas dentro de las 40 horas. ¿Verdad? Entonces, no necesariamente eso implica que usted, más bien podría disminuir si usted ganaba horas extras antes por el horario en que trabajaba, ahora ya no lo va a hacer. Y eso es un elemento importante a considerar, porque de una u otra forma se está tocando el salario. En el caso de España y Reino Unido, si bien es cierto, se acortan las horas, pero no se toca el salario, ¿verdad? Y siguen ganando lo mismo. Siguen ganando lo mismo, y el fundamento de eso es que la gente va a estar mucho más motivada a trabajar, entonces va a ser más productiva y va a alcanzar los objetivos de su trabajo por esas condiciones, por una cuestión de motivación, y que además va a mantener el ingreso que requiere. También se habla de un desmejoramiento en materia de derechos con este proyecto de ley. Claro, por las condiciones laborales, ¿verdad? Leiner lo indica muy bien. Ahí el ser humano debe o trabaja para poder vivir mejor. No nació para trabajar, ¿verdad? La integración del individuo es mucho más importante. Y desde esa perspectiva tiene derecho a su familia, tiene derecho al estudio, tiene derecho al esparcimiento, y eso se limita especialmente en aquellos estratos donde las personas ganan bajo o ganan poco y tienen que buscar otras opciones para poder cubrir sus necesidades y las de sus familias. Sí, hay un punto bien importante aquí. Se defiende esta jornada de 4x3 aduciendo que usted trabaja más horas, pero tiene 3 días libres. Pero eso no significa que el cansancio de cada día se va a trasladar al tercer día libre. No sé si me explico, claro. ¿Verdad? O sea, el cansancio se acumula por día. ¿Qué impacto puede tener esto en la productividad? Porque se habla de que esto puede aumentar la productividad de las empresas, pero
¿Podría que no sea así? No. La productividad de las empresas, lo dijimos, es un tema. Vean, nosotros podríamos competir, para hablar primero de la competitividad. Competimos por diferentes factores. Cuando se compite por precio, que es el caso, al final y al cabo, el salario es el precio del trabajo que usted hace. Eso se llama competitividad espuria. O sea que viene alguien pone en Centroamérica, y ya nos ha pasado que hay empresas que se han ido a Guatemala, a El Salvador, ¿verdad? Porque pagan salarios más bajos y simplemente agarran las cosas y se van y quedan aquí. La gente llegó a la fábrica y encontró las puertas cerradas. ¿Y dónde están? Se fueron. Entonces, la competitividad, o sea, generar competitividad vía precio, vía salario, es espuria. ¿Cómo tenemos que competir? Y ahí vamos amarrándolo a la productividad. Claro, con mejores niveles educativos, con una educación mucho más sólida, y es un tema que debería estar en el sistema, ¿verdad? En la discusión fuerte, un buen sistema de salud, un buen sistema educativo, buenos esfuerzos en innovación de productos, de procesos, de formas de hacer las cosas. Cómo se está insertando el país en la revolución 4.0, que es la revolución tecnológica, donde ya lo hemos hablado en otros programas, los perfiles que se están requiriendo en el mercado laboral son diferentes, ya hay profesiones que van a desaparecer. Esa es una gran discusión. Infraestructura, tramitología, que eso le lleva a competitividad al país y a las empresas. La productividad internamente. La productividad se supone que es la mejor forma eficiente de hacer algo en el menor tiempo posible. Pero para eso tenemos que tener un recurso humano preparado, bien capacitado, con buena salud, Maribel, y descansado. Gente fatigada difícilmente va a poder generar buen producto. Y los que hacen rutina, llega el momento donde la tecnología los va a absorber y entonces van a quedar desplazados también del puesto de trabajo. Y esa fatiga no necesariamente se va a traducir en mejor descanso en esos 3 días. Jamás. Bueno, los médicos en esto son mucho. Bueno, ellos lo saben mejor que nosotros. Ellos lo saben mejor que nosotros, ¿verdad? Que no necesariamente eso va a ser así. Y que el cuerpo, como todos los días necesitamos comer, en algún momento del día necesitamos un proceso de comer, también necesitamos descansar. No podemos decir, no, hoy ni mañana ni pasado, mañana como, porque el viernes me toca comer, ¿verdad? Eso todavía no lo logramos hacer. Es lo mismo en cuanto a los niveles de descanso y de recreación, ¿verdad? La mente tiene que salir a veces un poco de la cotidianidad del trabajo para poder tener espacios, no solo de descanso físico, sino descanso mental. El disfrute familiar. Y el disfrute familiar. Porque niños, niñas y adolescentes. De pareja, también, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la familia, los hijos, los amigos, ¿verdad? También son muy importantes, toda la red de amigos. Sí, porque esa es otra de las creencias, que bueno, son 3 días, son viernes, sábado y domingo, pero no necesariamente va a ser así. Puede que te toque tener libre el lunes, martes y miércoles, cuando todo el mundo está estudiando, trabajando, y usted se tiene que quedar en su casa y simplemente tratar de recuperar el sueño perdido. Sí, o haciendo oficio. Entonces, al final no descansas. Lo más que común las mujeres nos pasa entre mucho. las mujeres, sí. Sí. Es un asunto que hay que pensarlo bastante bien. Un proyecto pues que sí ha sido muy impulsado por la Cámara de Industrias y demás, pero que el componente humano no se puede dejar de lado. Sí, la Cámara de Industrias y la Cámara de Exportadores también, pero no han dado evidencia de que la productividad realmente aumenta. Yo creo que es importante, Mari, ser más productivos, dinamizar la economía, eso por supuesto. Nosotros de la Escuela de Economía hemos hecho diferentes propuestas que se han presentado al gobierno y se han puesto en las páginas web de la escuela y hemos tratado de publicarlas porque urge una dinamización de la economía. Eso jamás iríamos nosotros en contra de eso. Pero hay que saber cómo hacerla y es un proceso de toma de decisiones integrado. Un proyectito aislado con lo único que quieren es aumentar las horas laborales y dejarnos 3 días, no necesariamente es suficiente para que se dinamice la economía, para ser más productivos y más competitivos, porque ya vimos que eso es un lunarcito, que además es un lunarcito que puede ser complicado,
¿verdad? Por la misma productividad y la misma motivación del empleado, que puede ser muy bonito la primera semana, la primera 2, el primer mes, pero cuando ya usted tiene, va pasando el tiempo, esa carga, y más bien podría ser contraproducente en accidentes laborales, en enfermedades laborales y en otros tipos de cosas, e incluso la misma motivación del trabajo del funcionario. Sí, se defiende este proyecto, pero en definitiva, pues las conclusiones nos llevan a que hay un desmejoramiento en las condiciones y derechos de la fuerza laboral costarricense. Definitivamente. Yo creo que sí. ¿Hay que buscar opciones? Claro que sí hay que buscar opciones, pero opciones mucho más integradas. A eso iba. Usted lo ha mencionado a lo largo del programa, también María Leonela lo habló en el primer bloque. Hay otras formas de dinamizar la economía y de mejorar la producción y la competitividad que no conllevan aumentar las horas de trabajo de la gente. Definitivamente, lo dijimos. Apostar más en la innovación, en las universidades, en eso tenemos toda una responsabilidad, en nuestros laboratorios que son de alto nivel, ¿verdad? Generar innovaciones, productos, procesos que posibiliten transferirlo a los micro, pequeños empresarios, ayudar a que en este país la empresariedad se desarrolle y no ponerle tantos obstáculos, ¿verdad? No podemos tratar a un emprendedor, a un micro, a un pequeño empresario como tratamos a un mediano o a un grande, ¿verdad? A nivel de cobrar impuestos, a nivel de trámites, a nivel de Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, hay una serie de elementos del parque empresarial, y creo que un día de estos hicieron una lista unos empresarios y los llevaron al señor presidente de la República, que hay que mejorar y que eso les ayudaría mucho, mucho, mucho a poder desarrollar empresa. El financiamiento, la banca para el desarrollo, hay que discutir sobre banca para el desarrollo, ¿verdad? Pero ante todo también el tema básico en cualquier país desarrollado del mundo, el tema de educación, Maribel, y el tema de salud. Sin educación y sin salud, el resto. En tema de educación tenemos muchísimo que hacer. Ya desde antes de la pandemia sabíamos que había un problema grave, el 50% de la población no tenía secundaria completa, no hay un manejo de otro idioma, no hay manejo de habilidades blandas y es gente que aunque existan los empleos no se pueden insertar en ellos porque no cumplen. Y con el tema de salud, pues ni qué decir, hay que asegurar que la gente tenga una buena salud para poder ser productiva. Sí, entonces no podemos afectar la salud, ¿verdad? Al final nos estamos respondiendo. Sí. Pero sí, esos son dos temas que deben estar en cualquier proyecto que se presente, integral para mejorar competitividad, productividad, dinamizar la economía, llámele como usted le quiera llamar. Sin eso, difícilmente, porque son parte de los grandes soportes, junto con la innovación, que empujan realmente un país y que los países desarrollados nos han dado lecciones alrededor de eso. Como siempre hacemos un llamado aquí en el programa, hay que informarse sobre todo lo que está sucediendo en el país, pero en este tema particular de este proyecto de ley de la jornada 4.3 hay que estar pendiente de lo que se está discutiendo en la Asamblea. Totalmente. Me preocupa que el texto definitivo no esté circulando. Sí, a mí también. Nosotros lo tratamos de buscar, incluso todavía cuando veníamos para acá, y no hay forma que circule, y eso pues limita el análisis y la información y el análisis que podemos hacer alrededor de eso. Pues hacemos un llamado a la Asamblea Legislativa para que brinde, y al Poder Ejecutivo también, para que brinde la información que la gente necesita para tomar una decisión en este sentido, porque al final pues somos todos y todas los que nos vamos a ver afectados o beneficiados por cualquier decisión que se tome que se convierta en una ley de la República. Muchas gracias, Shirley Benavides, por estar con nosotros, a ustedes por acompañarnos una vez más aquí en Una Mirada. Le invito a buscar más información en www.unacomunica.una.ac.cr. También búsquenos en nuestros perfiles en redes sociales bajo el nombre de Una Comunica. Y le esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.